Imagina esta escena. Un hombre está arrodillado en el desierto. No hay nadie a su alrededor, solo arena, silencio y un cielo enorme que no parpadea. El hombre tiene los ojos cerrados con fuerza, las manos juntas hasta que los nudillos se le ponen blancos, y está hablando. Está hablando hace horas. Le pide al cielo que lo saque de sus deudas. Le pide salud para su madre. Le pide que esa persona que ama lo llame por fin. Le pide, le suplica, le implora, le promete portarse bien, cambiar sus hábitos, ser mejor persona si alguien, lo que sea, le responde. El cielo no responde. El hombre abre los ojos, mira hacia arriba, y solo ve azul. Silencio. El mismo silencio de ayer. El mismo de hace un año. Siente que hay una pared de hormigón entre él y el universo, y por más que golpea esa pared con los puños, nadie abre la puerta. Ese hombre eres tú. Ese hombre soy yo. Ese hombre somos todos en algún momento de la vida. Y aquí está la verdad que nadie te dijo, la verdad que cambia todo. El problema no es que el universo no te escucha. El problema es que llevas años gritando en el idioma equivocado. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes en tus manos la radio más antigua del mundo. Una radio enorme, de madera oscura, con un dial de metal que chirría cuando lo giras. Esa radio puede captar cualquier frecuencia del universo. Salud, dinero, amor, paz. Todo está ahí transmitiendo sin parar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La señal nunca se interrumpe. Nunca hay estática en el origen. El problema no es la emisora. El problema es que tu dial está atascado. Tu dial lleva años fijo en una frecuencia que se llama miedo. O escasez. O no merezco. Y desde esa frecuencia, por mucho que muevas la boca, por mucho que reces, por mucho que escribas en un cuaderno lo que deseas, lo único que puedes captar es más de lo mismo que ya tienes. Más miedo. Más escasez. Más silencio. Lo que vas a aprender en este audiolibro no es positivismo barato. No es repetir frases bonitas frente al espejo hasta que te creas algo que no sientes. Es algo mucho más preciso, mucho más antiguo y mucho más poderoso que eso. Es la mecánica exacta de cómo la realidad obedece a la conciencia. Es aprender a mover el dial. Pero antes de continuar, necesito hacerte una advertencia. Y quiero que la tomes en serio. Lo que estás a punto de descubrir es una fuerza que no tiene moral. Funciona igual que la electricidad. No le importa si ilumina una sala de cirugía que salva vidas o si electrocuta a un inocente. La electricidad no juzga. Solo fluye. El sistema que vas a aprender funciona exactamente igual. Si lo usas para crear abundancia genuina, para sanar, para amar con libertad, para construir una vida que valga la pena, obtendrás todo eso y más. Pero si lo usas para manipular a alguien, para dañar, para controlar la voluntad ajena, el universo lo cumplirá. Y luego te enviará la factura, con intereses que no podrás pagar. Este audiolibro se llama Cuando descubras este secreto, el universo comenzará a responder a tus deseos. Y tiene un subtítulo que no es decorativo, no uses esto para el mal. No lo digo por miedo. Lo digo porque este sistema es un espejo perfecto. Todo lo que lanzas vuelve. Y lo que se lanza con odio o con manipulación vuelve multiplicado, amplificado y doblado hacia adentro. Ahora que lo sabes, sigamos. Vuelve a ese hombre en el desierto. Imagínalo de pie, no arrodillado. Con los ojos abiertos, no cerrados. Respirando profundo, no suplicando. Él no ha cambiado sus circunstancias todavía. Pero ha cambiado algo invisible, algo que nadie a su alrededor puede ver pero que el universo entero puede sentir. Ha cambiado su frecuencia. En ese momento, la radio comienza a girar sola. Eso es lo que vamos a aprender. Cómo ponerte de pie, cómo abrir los ojos, cómo respirar desde el centro de tu poder, y cómo hacer que esa radio antigua, herrumbrada y atascada empiece a captar señales que nunca antes habías podido escuchar. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro. Y si este mensaje está resonando contigo, suscríbete ahora a este canal. Así no te perderás ningún contenido que nutra tu mente, fortalezca tu salud y te acerque cada día más al bienestar que mereces. No hay tiempo que perder, ahora sí, continuemos. Capítulo 1. Diagnóstico. El universo es sordo a tu idioma. Hay una escena que se repite millones de veces cada día en todo el mundo y nadie la identifica como el error que es. Una persona se despierta por la mañana, va al espejo, se mira a los ojos y dice en voz alta, soy abundante. El dinero fluye hacia mí fácilmente.
Soy próspero y feliz. Lo dice 3 veces. Lo dice con convicción. Lo dice porque leyó en algún libro que así funciona. Luego baja a desayunar, abre el correo, ve que tiene una factura impagada y siente ese nudo familiar en el estómago, ese apretón frío que le dice que el mes va a estar difícil. Y sin darse cuenta, en ese momento, acaba de cancelar todo lo que dijo frente al espejo. No con palabras. Con algo mucho más poderoso que las palabras. Con una emoción. Eso es exactamente lo que está pasando entre tú y el universo. Y entenderlo no es filosofía. Es diagnóstico. El universo no habla español. No habla inglés, ni chino, ni árabe. No tiene oídos para los sonidos que produces con tu boca. Las palabras son un invento humano, un sistema de símbolos que los seres humanos acordamos usar para comunicarnos entre nosotros. Son extraordinariamente útiles para pedir una pizza o escribir un contrato. Pero son completamente invisibles para el campo que organiza la realidad. Cuando tú rezas, cuando afirmas, cuando escribes tus deseos en un cuaderno, el universo no lee las palabras. El universo lee la frecuencia que hay detrás de ellas. Y aquí está el problema que nadie señala con suficiente claridad. La mayoría de las veces, la frecuencia que hay detrás de tus palabras dice exactamente lo contrario de lo que dices. Cuando dices quiero dinero mientras sientes el miedo de no tener suficiente, el universo no escucha dinero. Escucha miedo. Escucha escasez. Escucha la vibración de alguien que está parado en el borde de un precipicio mirando hacia abajo. Y obedientemente, con la precisión de una máquina perfecta, te devuelve más situaciones que confirman ese estado. No porque te castigue, sino porque eso es lo que está emitiendo tu sistema. Eso es lo que está pidiendo tu frecuencia real. Piensa de nuevo en esa radio. La misma del desierto, la de madera oscura y el dial de metal. Cuando sintonizas la frecuencia 99.0 FM, esa radio no puede captar la música que está transmitiendo la 107.5 FM. No porque la 107.5 no exista. No porque la señal sea débil. Sino porque las frecuencias no coinciden. El receptor no está calibrado para esa señal. Podrías gritarle a la radio durante horas, quiero escuchar la 107.5, y la radio seguiría en silencio. No por terquedad. Por física. Tu vida funciona exactamente igual. Lo que vives no es el resultado de lo que pides. Es el resultado de lo que emites. Y lo que emites no lo decides con la mente consciente. Lo decide tu estado emocional profundo, ese que está funcionando como fondo de pantalla las 24 horas del día, incluso cuando duermes. Ahora viene la parte que más incomoda, y la que más libera al mismo tiempo. La palabra quiero es la más peligrosa de tu vocabulario cuando se trata de manifestar realidad. No porque sea una mala palabra, sino porque vibratoriamente significa una sola cosa, ausencia. Cuando dices quiero salud, estás declarando implícitamente que la salud no está aquí. Cuando dices quiero amor, estás firmando un documento interno que dice el amor está lejos de mí. El acto de querer presupone la carencia del objeto deseado. Y el universo, que no lee intenciones sino frecuencias, toma nota de la carencia y te da más carencia para que puedas seguir queriendo. Es un bucle perfectamente diseñado para mantenerte exactamente donde estás. La diferencia entre una señal limpia y ruido es esta. Una señal limpia es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que imaginas apuntan en la misma dirección. Un ruido es cuando tu mente dice una cosa, tu cuerpo siente otra y tu historia personal susurra una tercera. El 99% de las personas vive en ruido permanente. Por eso el 99% de las personas siente que el universo no responde. No es que no responda. Es que está respondiendo perfectamente al ruido. Hay personas que consiguen lo que desean con una facilidad que a los demás les parece injusta. Las observas y piensas que tienen suerte, contactos, o que nacieron en el lugar correcto. Pero si te acercas y las estudias con atención, notas algo que tienen en común y que no tiene nada que ver con sus circunstancias externas, una calma extraña. Una especie de arrogancia tranquila, no prepotente, sino asentada. Saben que las cosas van a funcionar antes de que funcionen. No lo esperan. Lo asumen. Y esa asunción es una frecuencia tan limpia, tan coherente, tan sólida, que el universo no tiene opción más que confirmarla. Eso no es suerte. Es sintonización. El primer paso para salir del ruido y entrar en señal limpia es aceptar este diagnóstico sin culpa. No te has equivocado por maldad. Te has equivocado por ignorancia del mecanismo. Nadie te enseñó esto en la escuela.
Nadie te dijo que tus emociones son órdenes ejecutivas que van directamente al campo que construye tu realidad. Nadie te explicó que cada vez que te levantabas angustiado pensando en tus deudas, estabas haciendo un pedido expreso de más deudas. Lo hacías sin saber. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a no saberlo. El hombre del desierto no dejó de hablar porque aprendió a callar. Dejó de hablar porque aprendió que el universo no escucha la boca. Aprendió que el único mensaje que llega, que siempre llega, sin fallas y sin retrasos, es el que sale del centro del pecho. Mueve el dial. No la lengua. Capítulo 2. Revelación. El sirviente ciego que lo cumple todo. Hay una pregunta que tarde o temprano se hace todo el que empieza a entender cómo funciona este sistema. Una pregunta incómoda, casi prohibida, que la mayoría no se atreve a formular en voz alta porque toca algo que duele. ¿Por qué hay personas crueles, deshonestas y egoístas que tienen todo lo que desean, mientras hay personas buenas, generosas y trabajadoras que no llegan a fin de mes? Si el universo fuera justo, si existiera un karma inmediato y preciso, si Dios recompensara la bondad con prosperidad, esa ecuación no debería existir. Pero existe. La ves todos los días. El político corrupto en su mansión. El empresario sin escrúpulos en su yate. El manipulador rodeado de gente que lo admira. Y al lado, la persona honesta que trabaja 16 horas diarias y sigue sin poder pagar el alquiler. Eso no es una injusticia del universo. Es la prueba más clara de cómo funciona. El universo no es tu padre. No es el juez que evalúa tus méritos y decide si mereces recompensa o castigo. No lleva un registro de tus buenas obras ni de tus pecados. No tiene favoritos ni enemigos. El universo es un mecanismo perfecto, impersonal y absolutamente ciego a la ética humana. Y ese mecanismo tiene una sola función, obedecer la vibración que recibe. Piensa en la gravedad. Si te lanzas desde un 10º piso, la gravedad no te pregunta si eres buena persona. No consulta tu historial de donaciones a la caridad. No considera si tus intenciones eran nobles. Te estampa contra el suelo con la misma precisión y la misma indiferencia con la que lo haría con el peor criminal de la historia. La gravedad es una ley. Las leyes no tienen moral. Solo tienen funcionamiento. La ley de la vibración funciona exactamente igual. El corrupto de la mansión no tiene esa mansión porque el universo aprueba su corrupción. La tiene porque, independientemente de sus métodos, vibra en certeza. Vibra en merecimiento. Vibra en esto es mío y lo tengo. No hay culpa en su subconsciente que le diga que el dinero es malo o que no merece tanto. No hay miedo de fondo que le susurre que todo se va a derrumbar. Su señal, aunque moralmente cuestionable en sus actos, es vibratoriamente limpia en su autoimagen. Y el universo, sordo a la ética pero perfectamente sensible a la frecuencia, confirma esa autoimagen sin pestañear. Mientras tanto, la persona bondadosa con deudas lleva instalada en su subconsciente una programación que dice exactamente lo contrario. El dinero es difícil de conseguir. No soy de las personas que tienen mucho. Si tengo demasiado, algo malo va a pasar. El éxito es para otros. Esas creencias no son decisiones conscientes. Son frecuencias que corren en el fondo del sistema como un programa invisible. Y el universo, fiel a su obediencia ciega, las confirma cada mes con puntualidad matemática. No es justo. Tienes razón. No lo es. Pero no porque el universo sea cruel, sino porque el universo no sabe lo que es la justicia. Solo sabe lo que es la vibración. Ahora imagina un jardín con la tierra más fértil que puedas concebir. Una tierra negra, húmeda, llena de vida, capaz de hacer crecer cualquier cosa con una rapidez extraordinaria. Tú eres el jardinero. Y cada pensamiento que tienes, cada emoción que sostienes, cada historia que te repites sobre ti mismo es una semilla que cae en esa tierra. La tierra no tiene opinión sobre las semillas. Si plantas tomates, la tierra te da tomates. Si plantas belladona, que es un veneno mortal, la tierra te da belladona con exactamente el mismo entusiasmo, con la misma energía, con el mismo cuidado. La tierra no dice oye, eso que estás plantando daña. La tierra solo dice sí. Siempre dice sí. Tu subconsciente es esa tierra. El campo cuántico que organiza tu realidad es esa tierra. Y lleva décadas diciendo sí a todo lo que has plantado, incluyendo las semillas de miedo, de indignidad y de escasez que plantaste sin saber que lo hacías. Aquí es donde necesito hacer una pausa y hablar de algo importante. Porque si el universo obedece ciegamente, sin juzgar, sin filtrar,
sin poner límites morales, eso significa que también obedece cuando la vibración viene cargada de odio, de manipulación o de deseo de dañar a otros. Y sí, así es. El sirviente ciego cumple todas las órdenes. No solo las bonitas. Hay personas que aprenden este sistema y su primer impulso es usarlo para vengarse, para obsesionar a alguien que las rechazó, para hundir a un competidor, para controlar a una persona que aman. Y el universo, que no tiene moral, puede cumplir esas órdenes. Parcialmente, temporalmente. Pero hay una ley más profunda que la obediencia, y esa ley dice que todo lo que emites regresa a su fuente. Sin excepción. Sin retraso indefinido. Con intereses acumulados. El veneno que preparas para otro lo bebes tú primero. Tienes que generar la vibración del odio en tu propio cuerpo para poder proyectarla. Y esa vibración te pudre por dentro antes de tocar a nadie más. Este no es un argumento moral. Es una descripción técnica de cómo funciona el sistema. Más adelante en este audiolibro vamos a dedicar tiempo completo a esto, porque es el punto más peligroso de todo lo que estás aprendiendo. Y quiero que lo entiendas en profundidad, no como una advertencia superficial, sino como una ley que has visto funcionar aunque no la hayas reconocido hasta ahora. Por ahora quédate con esto, el sirviente es ciego, pero el espejo es perfecto. Y tú eres lo único que hay en la sala. Planta con cuidado. Capítulo 3. Técnica. Los 4 hacks para cambiar tu frecuencia. Hasta aquí el diagnóstico. Sabes que el universo no escucha palabras. Sabes que obedece vibración. Sabes que tu frecuencia dominante es la que construye tu realidad, no tus intenciones conscientes ni tus deseos verbalizados. Todo eso está claro. Pero ahora viene la pregunta real, la única que importa en este momento. ¿Cómo se cambia una frecuencia que llevas décadas emitiendo sin saberlo? La respuesta no es meditar durante años en una cueva. No es leer más libros. No es esperar a que las circunstancias mejoren para sentirte mejor, porque eso es exactamente el error que te tiene atascado. Esperar a que la vida cambie para cambiar tu vibración es como esperar a que la habitación se caliente para encender la chimenea. No funciona en ese orden. Lo que funciona es esto, cambiar la emisión primero, y dejar que la realidad se reorganice después. Y hay 4 formas concretas, técnicas y practicables de hacerlo ahora mismo, sin dinero, sin tiempo libre y sin que nada externo haya cambiado todavía. El primero es el hack fisiológico, y es el más subestimado de todos porque parece demasiado simple para ser real. Tu cuerpo y tu mente no son 2 sistemas separados. Son un circuito cerrado donde cada uno controla al otro en ambas direcciones. Todos sabemos que si estás deprimido, tu cuerpo se encorva. Los hombros caen, la mirada baja, la respiración se vuelve superficial, los músculos se aflojan. Eso lo conocemos bien porque lo vivimos. Pero el circuito funciona exactamente al revés también, y eso es lo que casi nadie usa. Si obligas a tu cuerpo a adoptar la postura opuesta, tu mente no tiene opción más que seguirlo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, endereza la espalda. Saca los hombros hacia atrás. Levanta el mentón 1 centímetro. Respira lento y profundo, llenando el abdomen primero. Y ahora sonríe. No una sonrisa de foto, una sonrisa real, con los músculos de las mejillas activados. Manténla 10 segundos. Lo que acaba de pasar en tu cuerpo no es trivial. Esa combinación de postura, respiración y expresión facial envió una señal al sistema nervioso que liberó serotonina y redujo el cortisol. Tu química cambió. Y cuando tu química cambia, tu frecuencia cambia. Es biología, no magia. Es imposible mantener esa postura durante 2 minutos y seguir sintiéndote derrotado. El cuerpo no lo permite. Úsalo como palanca cada vez que sientas que la vibración cae. No esperes a sentirte bien para ponerte en postura de poder. Ponte en postura de poder para sentirte bien. El segundo es el hack de la memoria, y es más poderoso de lo que imaginas porque se basa en un defecto fascinante del cerebro humano. Tu cerebro no distingue con precisión entre un recuerdo vívido y una experiencia presente. Cuando revives un momento del pasado con suficiente detalle sensorial, tu sistema nervioso libera las mismas hormonas que liberó cuando ese momento ocurrió de verdad. El cuerpo vive el recuerdo como si fuera ahora. Eso que en otras circunstancias sería una limitación es, en este contexto, tu herramienta más poderosa. Necesitas construir lo que voy a llamar tu archivo de victorias. Un repositorio mental de momentos donde te sentiste invencible, capaz, amado, en flujo, en paz, poderoso. Momentos donde todo funcionó.
donde sentiste que eras exactamente donde debías estar. Cierra los ojos un instante y busca uno ahora. Puede ser grande o pequeño. Puede ser reciente o de hace 20 años. Lo que importa es la emoción, no el tamaño del evento. Cuando lo tengas, entra en él. No lo observes desde afuera como si fuera una fotografía. Métete dentro. Recuerda que veías, que escuchabas, que sentías en el pecho, en las manos, en el estómago. Satura tu sistema con esa frecuencia hasta que empiece a sentirse real en el presente. Eso es copiar y pegar una vibración del pasado en el ahora. Y el universo, que solo lee el ahora, recibe esa señal como si fuera tu estado actual y responde en consecuencia. Usa este hack cada mañana antes de levantarte y cada noche antes de dormir. El tercero es el hack del entorno, y requiere más disciplina que los anteriores porque implica renunciar a cosas que quizás consumes por hábito sin darte cuenta de su costo. Todo vibra. La música vibra. Las noticias vibran. Las conversaciones vibran. Las personas que te rodean vibran. Y por la ley de resonancia, tu frecuencia tiende a igualarse con las frecuencias dominantes de tu entorno. Si pasas 2 horas viendo noticias de catástrofes, guerras y crisis económicas, no puedes esperar vibrar en abundancia y calma al terminar. Eso no es posibilidad de pensar bonito. Es física de ondas. Necesitas hacer una dieta vibratoria estricta. No permanente ni fanática, sino consciente. Elige música que te expanda en lugar de música que te hunda. Reduce la exposición a conversaciones que giran en torno a la queja, el chisme y el victimismo. No porque esas personas sean malas, sino porque su frecuencia es densa y pegajosa y tú eres permeable a ella. Y sobre todo, cuida con quién compartes tus sueños. Una duda expresada por alguien que te importa puede desinstalar semanas de trabajo vibratorio en 30 segundos. El cuarto hack es el más conocido pero el más mal ejecutado, la imaginación activa, que no es soñar despierto sino emitir una señal de prueba al campo. La diferencia entre una visualización que funciona y una que no funciona es una sola variable, la emoción. Una imagen mental sin emoción es un cascarón vacío. El universo no responde a imágenes. Responde a la frecuencia cargada que llevan. Cuando visualizas tu deseo cumplido, no te limites a verlo como si fuera una película. Entra en la escena. Siente el peso del objeto en tus manos. Escucha la conversación que tendrías. Siente la expansión en el pecho de quien ya tiene lo que quería. Quédate en esa emoción al menos 90 segundos, que es el tiempo que tarda el cuerpo en iniciar una respuesta hormonal completa. Pero hay una trampa. 5 minutos de visualización cargada de emoción no sirven de nada si las siguientes 16 horas las pasas vibrando en queja y miedo. El universo responde a tu frecuencia dominante, no a tu frecuencia en los ratos libres. Estos 4 hacks no son ejercicios aislados. Son una forma nueva de habitar el día. Cambia la emisión. El resto se reorganiza solo. Capítulo 4. Técnica, la postura del comandante. Quiero que imagines una escena absurda. Tan absurda que cuando la veas claramente, no podrás dejar de reconocerte en ella. Un rey entra en su propio palacio. Lleva la corona puesta, el manto real sobre los hombros, el anillo de sello en el dedo. Camina por los pasillos de mármol que construyeron sus ancestros, pasa frente a los retratos de su linaje, llega a la cocina y encuentra a uno de sus sirvientes pelando patatas junto a la ventana. El rey se detiene. Se arrodilla lentamente en el suelo de piedra. Junta las manos con los dedos entrelazados. Y con la voz quebrada, con los ojos húmedos, le dice al sirviente, por favor, te lo suplico, si eres bueno conmigo, si consideras que me lo merezco, ¿podrías traerme un vaso de agua? El sirviente se queda paralizado. No sabe si reírse o llamar a un médico. No entiende qué está pasando. Su trabajo es servir. Está diseñado para recibir órdenes y ejecutarlas. Pero nadie le enseñó cómo responder a un rey que llora de rodillas. La súplica no es una orden. Es ruido. Y ante el ruido, el sirviente no sabe qué hacer. Eso es exactamente lo que tú haces cada día con el universo. Tienes la corona puesta. Llevas en ti una conciencia creadora que tiene el poder de doblar la realidad. Pero te arrastras por el suelo pidiendo migajas. Pides salud como si no tuvieras derecho a ella. Pides dinero como si fuera un favor que alguien te puede negar. Pides amor como si dependiera de la generosidad ajena. Y el universo, ese sirviente perfecto y silencioso que solo sabe obedecer órdenes claras, se queda paralizado ante tu súplica porque la súplica no es una orden. Es la vibración de alguien que no cree tener autoridad. Y sin autoridad,
no hay ejecución. La diferencia entre suplicar y decretar no está en el volumen de la voz. No está en la intensidad del deseo. Está en una sola cosa, la expectativa de cumplimiento. Cuando suplicas, en el fondo de tu ser existe la posibilidad del no. Existe el miedo a que no llegue. Existe la duda de si mereces lo que pides. Esa posibilidad del no es una fuga de energía enorme. Es un agujero en el casco del barco por donde entra el agua y te hunde. Cuando decretas, la posibilidad del no no existe. No como arrogancia del ego, sino como alineación con la ley. Sabes que el universo no tiene opción. Sabes que la vibración correcta produce el resultado correcto con la misma inevitabilidad con que el agua mojada produce humedad. Un decreto no se grita. Esta es la parte que confunde a la mayoría. Cuando pensamos en alguien que da órdenes con autoridad, imaginamos una voz fuerte, un tono dominante, una presencia que llena la sala. Pero los comandantes reales, los que tienen autoridad genuina, hablan bajo. Hablan despacio. No necesitan levantar la voz porque no tienen nada que demostrar. El que grita es el que duda de su autoridad. El que sabe que manda no necesita convencer a nadie. Su certeza es tan sólida que la habitación entera la siente sin que él abra la boca. Tu decreto vibratorio funciona igual. No es un grito al cielo. Es un susurro desde el centro de tu ser. Es una certeza silenciosa, densa y tranquila, que dice esto va a ocurrir con la misma naturalidad con que dices el sol va a salir mañana. Sin ansiedad. Sin ruego. Sin negociación. Solo la constatación fría y sólida de algo que ya está decidido. Para desarrollar esa postura necesitas empezar por lo pequeño. Y esto es algo que casi nadie hace porque parece demasiado insignificante para tomarlo en serio. Pero es el entrenamiento que construye el músculo de la autoridad vibratoria. Empieza ordenando cosas pequeñas. Esta semana, antes de salir a la calle, decreta internamente que vas a encontrar aparcamiento en el sitio exacto donde lo necesitas. Decreta que la conversación difícil que tienes pendiente va a fluir con facilidad. Decreta que va a llegar un mensaje que te alegre el día. No lo pidas. No lo desees. Ordénalo con la calma del que sabe que el pedido ya está procesado. Y luego suelta. No te quedes vigilando si llega. No compruebes cada 5 minutos si funcionó. Haz tu parte, que es decretar con convicción, y deja que el universo haga la suya, que es encontrar la forma de entregarlo. Cuando esto empiece a funcionar, y funcionará, y te sorprenderás de la frecuencia con que funciona, tu confianza crecerá. Y con esa confianza crecerá la claridad de tu señal. Y con esa claridad podrás hacer decretos más grandes, más audaces, más transformadores, desde la misma postura tranquila con la que ordenaste el aparcamiento. Hay algo más que necesitas entender sobre la postura del comandante, y es lo que más confunde a la gente durante el tiempo de espera. Cuando das una orden y la realidad no obedece al instante, el comandante no llora. No cancela la orden. No concluye que el sistema está roto. Porque el comandante entiende algo que el mendigo no comprende. Entre la orden y la entrega siempre hay un tiempo de logística. Si un general ordena un ataque al amanecer, las tropas no aparecen en el campo de batalla en el mismo segundo en que firma la orden. Necesitan tiempo para moverse, para organizarse, para llegar. El general no cancela el ataque porque no ve movimiento en los primeros 5 minutos. Espera. No con ansiedad, sino con la certeza tranquila de quien sabe que las tropas están en camino. Tu deseo es el ataque. Tu decreto es la firma de la orden. El tiempo de entrega es la logística del universo reorganizando las piezas de tu realidad para que coincidan con tu nueva frecuencia. Tu único trabajo durante ese tiempo es no cancelar la orden. No volver a arrodillarte. No abrir la boca para suplicar lo que ya está en camino. Mantén la corona puesta. Aunque el palacio todavía parezca una cueva. El rey no espera con miedo. El rey espera con certeza. Y esa diferencia lo es todo. Capítulo 5. Obstáculo. El veneno de la necesidad. Hay un aroma que el universo detecta desde kilómetros de distancia. Un olor metafísico que repele instantáneamente todo lo que deseas, como si lo que buscas tuviera piernas propias y saliera corriendo en dirección contraria en el momento en que lo huele. Ese aroma no es el odio, ni la pereza, ni la maldad. Es algo mucho más cotidiano y mucho más destructivo que todo eso. Es la necesidad. No la necesidad básica de comer o dormir. La necesidad emocional de que algo externo ocurra para que tú puedas estar bien. La sensación de que tu bienestar, tu paz, tu felicidad o tu seguridad dependen de que ese trabajo llegue, de que esa persona llame,
de que ese dinero aparezca. Esa dependencia emocional del resultado es el veneno más eficaz que existe para bloquear exactamente lo que quieres atraer. Y la paradoja es brutal cuando la ves con claridad. Cuanto más necesitas algo, más lo alejas. No por castigo, por física vibratoria. Cuando necesitas algo con desesperación, lo que emites no es el deseo de tenerlo. Lo que emites es el terror de no tenerlo. Y el universo, que como ya sabes no lee intenciones sino frecuencias, recibe esa señal de terror y confirma obedientemente el estado que la genera. Si emites la frecuencia de alguien a quien le falta algo de manera urgente e insoportable, el universo te devuelve más situaciones donde te falta algo de manera urgente e insoportable. No porque quiera hacerte daño, sino porque eso es lo que está pidiendo tu campo energético en ese momento. Piensa en el dinero como en un gato. Si alguna vez has vivido con un gato lo entiendes inmediatamente. Cuando lo persigues por la habitación intentando agarrarlo, el gato acelera. Se esconde debajo de la cama. Se escurre por la puerta antes de que pueda cerrarse. Cuanto más corres, más corre él. Pero si te sientas en el sofá, te relajas, dejas de prestar la atención y te ocupas de tus cosas, el gato aparece solo. Se sube a tu regazo. Se instala como si siempre hubiera querido estar ahí. No porque hayas hecho nada para atraerlo, sino porque dejaste de emitir la energía que lo repelía. El dinero funciona exactamente igual. El amor funciona igual. Las oportunidades funcionan igual. Todo lo que persigues con desesperación activa en tu campo una energía de persecución que confirma la distancia entre tú y el objeto. Al perseguir estás declarando vibratoriamente que lo que deseas está lejos. Y el universo, que toma nota de esa declaración, mantiene la distancia que tú mismo has establecido. Lo que los físicos de la conciencia llaman potencial excesivo es exactamente esto. Cuando le das a algo una importancia desproporcionada, cuando conviertes un deseo en una cuestión de vida o muerte emocional, creas un desequilibrio en el campo energético. Una tensión. Y la función primaria del universo es restaurar el equilibrio. La forma más rápida de eliminar una tensión es eliminar su causa. Y la causa de la tensión eres tú, aferrado a ese deseo con los nudillos blancos. Así que el universo, en su infinita eficiencia, te quita el objeto del deseo para que dejes de crear tensión alrededor de él. La solución no es dejar de desear. Es transformar la necesidad en preferencia. La diferencia entre necesitar y preferir es enorme en términos vibratoriosa, aunque en palabras parezca pequeña. Cuando necesitas, tu bienestar está rehén del resultado. Si no llega, estás mal. Si llega, estás bien. Tu estado emocional completo depende de algo que está fuera de tu control. Eso es esclavitud energética. Cuando prefieres, tu bienestar ya existe independientemente del resultado. Prefieres que ocurra porque sería maravilloso. Pero si no ocurre exactamente como lo imaginaste, sigues entero. Sigues siendo tú. Tu paz no estaba guardada dentro de ese resultado. Esa ligereza, esa soltura, esa ausencia del miedo de fondo es exactamente la frecuencia que abre la puerta. Porque cuando el universo detecta que no estás desesperado, que no estás aferrado, que no estás eligiendo entre la vida y la muerte emocional, deja de recibir la señal de tensión y puede empezar a moverse libremente hacia ti con lo que pediste. Hay algo más profundo todavía detrás de la necesidad, y es lo que la alimenta desde las raíces, la idolatría del deseo. Cuando pones algo en un pedestal, cuando lo elevas a la categoría de lo que te va a salvar, de lo que va a completarte, de lo que te va a hacer por fin feliz, ese objeto te mira desde arriba. Y lo que está arriba no viene hacia abajo por sí solo. Tú te has hecho pequeño ante él. Y lo pequeño no atrae a lo grande. Lo pequeño se intimida ante lo grande y retrocede. Tienes que bajar tu deseo del pedestal. Tienes que perderle el respeto en el sentido más liberador de la expresión. El $1.000.000 es papel. El trabajo soñado es una silla y una pantalla. La relación perfecta es dos personas con sus miedos y sus alegrías eligiendo estar juntas cada día. Nada de eso es un Dios. Son herramientas. Son experiencias. Son maravillosas, sí, pero no te definen ni te completan ni te salvan. Tú ya estás completo antes de que lleguen. Cuando naturalizas lo extraordinario, cuando lo tratas como algo que simplemente viene en camino porque es coherente con quien eres, dejas de emitir la frecuencia de la escasez y empiezas a emitir la frecuencia del océano infinito. Un océano que no se preocupa por las olas porque sabe que siempre habrá más. Que no llora por la ola que rompió porque ya siente la siguiente formándose en el horizonte. Sé el océano, no la ola desesperada. Suelta los puños.
Abre las manos. Lo que es para ti no puede perderse. Y lo que se pierde es porque algo mejor necesita el espacio que aquello ocupaba. Capítulo 6. Técnica maestra. Asunción radical. Vivir en el final. En algún momento de los años 50, un hombre llamado Neville Goddard se subió a un escenario en Nueva York y dijo algo que escandalizó a la mitad de la sala y liberó a la otra mitad. Dijo que la imaginación no es una herramienta para entretenerse. Dijo que la imaginación es la realidad misma en su estado más puro. Que el mundo físico que vemos, tocamos y medimos no es la causa de nada. Es el efecto. El efecto tardío, denso y lento de lo que primero ocurrió en la conciencia de alguien. La mayoría de la gente lo escuchó y pensó que era un poeta con demasiada imaginación. Unos pocos lo escucharon y cambiaron su vida para siempre. Lo que Goddard enseñaba se resume en una frase que parece simple hasta que la aplicas de verdad. Asume el sentimiento del deseo cumplido. No pienses en el deseo. No visualices el deseo desde afuera como si fuera una película que observas sentado en el cine. Asúmelo. Apropiate de él. Ponte el traje del personaje que ya lo tiene y no te lo quites. La sociedad te ha enseñado que fingir es malo. Que ser auténtico significa quedarte exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes, sintiéndote exactamente como te sientes ahora. Te han dicho que aceptes tu realidad. Que seas realista. Que no construyas castillos en el aire. Y ese consejo, aunque suena maduro y sensato, es la receta perfecta para que nada cambie jamás. Fingir no es mentir. Es sintonizar. Cuando sintonizas una emisora de radio que aún no escuchas, no estás mintiendo sobre la existencia de esa emisora. Estás moviendo el dial hasta que la frecuencia coincide. La asunción radical es mover el dial de tu identidad hasta que coincida con la frecuencia de la versión de ti que ya tiene lo que deseas. No es fraude. Es ingeniería de conciencia. Y funciona porque el cerebro humano tiene una limitación que en este contexto se convierte en tu mayor aliado. Tu cerebro no distingue con precisión entre una experiencia vivida con intensidad emocional y una experiencia imaginada con la misma intensidad. Cuando revives un recuerdo doloroso, tu cuerpo produce cortisol real. Cuando anticipas algo que temes, tu corazón se acelera de verdad. Cuando visualizas con suficiente detalle sensorial y emocional algo que deseas, tu sistema nervioso produce las mismas respuestas bioquímicas que produciría si eso estuviera ocurriendo ahora mismo. Las neuronas se disparan en los mismos patrones. Las hormonas fluyen en las mismas proporciones. El cuerpo no sabe qué es imaginación. El cuerpo vive lo que le das con suficiente detalle y emoción. Eso significa que puedes entrenar a tu sistema nervioso para que la abundancia, el amor, el éxito o la salud se sientan familiares antes de que aparezcan en tu realidad física. Y lo familiar no asusta. Lo familiar no genera resistencia. Lo familiar simplemente ocurre, con la misma naturalidad con que ocurre levantarte cada mañana y preparar tu café. La ley de la reversibilidad completa este mecanismo de una manera elegante. Si tener éxito produce seguridad, entonces sentir seguridad produce éxito. Si tener dinero produce tranquilidad, entonces sentir tranquilidad produce dinero. La cadena causal funciona en ambas direcciones. Normalmente esperamos el efecto externo para sentir el estado interno. La asunción radical invierte ese orden deliberadamente. Genera el estado interno primero y deja que el efecto externo llegue como consecuencia. No puedes controlar directamente cuándo llegará el dinero, cuándo aparecerá la persona correcta, cuándo se abrirá la puerta que llevas años mirando. Pero sí puedes controlar cómo te sientes ahora mismo. Y cómo te sientes ahora mismo es la causa de lo que llega después. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el día a día sin volverse loco? Con lo que voy a llamar el método del personaje. Decide con claridad quién es la versión de ti que ya tiene lo que deseas. No cómo consiguió llegar ahí. No qué paso siguió. Solo quién es. ¿Cómo piensa esa persona al despertar? ¿Con qué actitud enfrenta los problemas? ¿Qué siente cuando abre su cuenta bancaria? ¿Cómo camina por la calle? ¿Qué tipo de conversaciones tiene? ¿Que ya no le preocupa? Construye ese personaje con detalle. Y luego empieza a interpretarlo. No en los momentos grandes, sino en los pequeños. En cómo te sientas a desayunar. En el tono con que respondes un mensaje. En la postura con que entras a una reunión. En la calma con que enfrentas una factura inesperada. El personaje no reacciona con pánico. El personaje ya sabe que todo se resuelve porque ya lo ha visto resolverse muchas veces. Cuando el síndrome del impostor aparezca, y aparecerá,
trátalo como una señal positiva. Significa que estás saliendo de tu zona de confort vibratorio. Significa que estás estirando tu identidad más allá de sus límites habituales. El ego gritará que eres un fraude, que estás mintiendo, que todo esto es ridículo. Dile con calma que no estás mintiendo, que estás ensayando tu futuro, que hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. Los actores más grandes de la historia no fingían sus personajes. Se convertían en ellos. Vivían como ellos fuera del set, pensaban como ellos. Soñaban como ellos. Y cuando la cámara encendía, no había distancia entre el actor y el personaje porque ya no existía tal distancia. Tú eres el actor principal de tu propia película. La cámara siempre está encendida. El universo siempre está filmando tu frecuencia. ¿Qué personaje estás interpretando en este momento? Habitar el final significa una cosa muy específica, dejar de vivir en el proceso y empezar a vivir en el resultado. Salta por encima del cómo. Olvida los pasos intermedios. Instálate en la escena final donde ya llegaste. Siente el apretón de manos. Siente el peso del logro. Siente la expansión tranquila de quien ya cruzó la línea. Duerme ahí. Despierta ahí. Haz de ese estado tu dirección permanente. La realidad física tardará un tiempo en alcanzarte. Siempre lo hace. Pero cuando la conciencia se instala firmemente en el final, la realidad no tiene opción. Tiene que reorganizarse para coincidir con quien tú ya eres. Vive en el final. El camino aparecerá solo debajo de tus pies. Capítulo 7. Obstáculo. El eco. El silencio que mata los sueños. Has hecho el trabajo. Has cambiado tu postura. Has decretado con la calma del comandante. Has asumido la identidad de la versión de ti que ya tiene lo que deseas. Has soltado la necesidad y transformado la desesperación en preferencia. Has vivido en el final con suficiente convicción como para sentir lo real. Y ahora esperas. Y no pasa nada. Miras tu cuenta bancaria. Igual. Miras tu teléfono. Sin mensajes. Miras tu vida. Idéntica a ayer. El mismo apartamento, las mismas facturas, las mismas circunstancias que llevaban ahí antes de que empezaras todo este proceso. Y una voz pequeña pero insistente empieza a susurrar desde algún rincón de tu mente. No funciona. Te engañaste. Eras un ingenuo. Vuelve a la realidad. Bienvenido al eco. Este es el cementerio más grande de sueños que existe. No el fracaso. No la falta de talento. No la mala suerte. El eco. El silencio entre la siembra y la cosecha. El espacio vacío entre el decreto y la manifestación. Es aquí, en este intervalo aparentemente muerto, donde el 99% de las personas abandona. Y es exactamente aquí donde se decide todo. Para entender por qué el silencio no significa fracaso necesitas entender cómo funciona el tiempo en la física de la realidad. Imagina que estás de pie en un cañón enorme. Gritas con toda la fuerza de tus pulmones. Tu voz sale, viaja, golpea la pared de roca al fondo del cañón y rebota. Pero entre el grito y el eco hay un silencio. Un silencio real, medible, que dura exactamente el tiempo que tarda el sonido en recorrer la distancia de ida y vuelta. Si en ese silencio dices nadie me escucha, nada funciona y te vas, te perderás el eco que ya venía de camino. No porque no funcionara, sino porque no esperaste el tiempo que la física requería. La realidad física funciona con el mismo principio, pero con distancias mucho mayores. Tu conciencia es energía rápida y ligera. Un cambio en tu frecuencia es instantáneo a nivel mental. Pero la materia es energía lenta y densa. Mover la maquinaria pesada de las circunstancias físicas para que coincidan con tu nueva frecuencia requiere tiempo. No porque el universo sea lento o esté ocupado, sino porque la densidad de la materia tiene inercia. Y vencer esa inercia lleva un tiempo que no puedes controlar pero que sí puedes respetar. La metáfora que mejor describe esto es la del transatlántico. Imagina un barco enorme que lleva años navegando hacia el norte. Un barco con la inercia de décadas de movimiento en esa dirección. Tú subes a ese barco, tomas el timón y lo giras con decisión hacia el sur. La orden está dada. El rumbo está cambiado. Pero el barco no gira en el mismo instante. El barco sigue deslizándose hacia el norte durante un tiempo considerable antes de que la nueva dirección empiece a vencerle la inercia. Si te asomas por la borda durante esos primeros minutos y ves que sigues yendo hacia el norte, puedes concluir dos cosas. Puedes concluir que el timón está roto y soltarlo.
O puedes entender que estás viendo los efectos de la inercia vieja mientras la fuerza nueva ya está trabajando. La primera conclusión te hunde. La segunda te salva. Tu vida es ese transatlántico. Las circunstancias que ves hoy no son tu realidad presente. Son el eco materializado de tu frecuencia pasada. Son la luz de una estrella que quizás ya murió. Piénsalo así. Cuando miras el cielo de noche y ves una estrella, no estás viendo esa estrella ahora mismo. Estás viendo la luz que salió de ella hace años, décadas o siglos, dependiendo de su distancia. La estrella que ves puede haber explotado y desaparecido hace 1000 años. Pero su luz sigue viajando por el espacio y llegando a tus ojos como si la estrella existiera hoy. Lo que percibes es el pasado, no el presente. Tu cuenta bancaria de hoy es esa luz. Tus relaciones de hoy son esa luz. Tu cuerpo de hoy es esa luz. Son el resultado materializado de los pensamientos, emociones y frecuencias que emitiste hace meses o años. No son la verdad de lo que estás creando ahora. Son el eco de lo que creaste antes. Reaccionar emocionalmente a ese eco como si fuera tu verdad presente es el error más costoso que puedes cometer en este proceso. Porque cuando reaccionas al eco con miedo o frustración, lo que haces es tomar esa estrella muerta y darle energía nueva. La resucitas. Le inyectas vida con tu atención y tu emoción. Y el universo, que obedece ciegamente lo que recibes con más intensidad emocional, confirma esa estrella como tu realidad actual y la proyecta hacia tu futuro. Hay algo más que necesitas saber sobre el eco, y es lo que más desestabiliza a quien no lo espera. A veces, justo después de que haces el cambio de frecuencia, las cosas empeoran antes de mejorar. Las viejas estructuras de tu vida que ya no son compatibles con tu nueva frecuencia empiezan a derrumbarse. Una relación que no encajaba con quien estás siendo se tensa. Un trabajo que limitaba tu expansión se vuelve insostenible. Situaciones que dormían cómodamente en tu vida antigua despiertan y crean caos. Y si no entiendes lo que está pasando, puedes interpretar ese caos como la señal de que fallaste. No fallaste. Estás en obras. Cuando reformas una casa, antes de que llegue el palacio tienes que romper los azulejos viejos, levantar polvo, vivir con el ruido de la demolición. Si entras en medio de la obra y ves el desorden, puedes pensar que todo está peor que antes. Pero ese desorden es la prueba de que el proceso está funcionando. Las estructuras viejas no se van en silencio. Se van haciendo ruido. La única forma de sobrevivir al eco sin cancelar el pedido es esta: mantener el timón girado independientemente de lo que veas por la borda. No significa ignorar la realidad práctica. Significa no darle autoridad emocional sobre tu frecuencia. Tratar las circunstancias adversas como información temporal, no como veredictos permanentes. Seguir habitando el final mientras la demolición ocurre afuera. La noche más oscura siempre llega justo antes del amanecer. No como consuelo poético, como descripción técnica del proceso. Mantén el timón. El sur ya está cerca. Capítulo 8. Advertencia. El boomerang. ¿Por qué no debes usarlo para el mal? Ahora necesito que escuches con más atención que cualquier otro, porque lo que voy a decirte ahora no es una advertencia moral de sacerdote asustado. No te voy a pedir que seas buena persona, porque Dios te va a castigar. Te voy a explicar la mecánica exacta de por qué usar este conocimiento para dañar es el acto más autodestructivo que puedes cometer, con la misma frialdad técnica con que te explicaría por qué no debes meter los dedos en un enchufe mientras estás mojado. Imagina que estás dentro de una esfera perfecta hecha enteramente de espejos. Espejos en el suelo, en el techo, en cada centímetro de la pared curva que te rodea. Estás en el centro de esa esfera con una pistola de luz en la mano. Apuntas hacia adelante y disparas. El rayo de luz sale, golpea el espejo frente a ti, rebota, golpea otro espejo, rebota de nuevo, y con cada rebote gana velocidad y dirección hasta que inevitablemente, con la precisión matemática de la física óptica, regresa al único punto fijo de la esfera. El centro. Donde estás tú. Esa esfera eres tú. Ese centro eres tú. Y cada pensamiento, cada emoción y cada intención que lanzas hacia el campo energético que te rodea es ese rayo de luz. Puede tardar en regresar. Puede dar muchas vueltas. Puede llegar desde una dirección que no esperabas. Pero regresa. Siempre regresa. Con los intereses acumulados de cada rebote. Esto no es karma en el sentido religioso y punitivo de la palabra. Es física de ondas. Es la ley de Newton aplicada a la energía de la conciencia. A toda acción corresponde una reacción igual y opuesta.
En el plano energético, eso significa que la frecuencia que emites debe cerrar su circuito regresando a su fuente. No hay excepción. No hay forma de disparar el rayo y quedarse fuera de la esfera. Pero hay algo más profundo todavía, algo que convierte este mecanismo en algo más que un simple rebote. No existe el otro. Sé que eso suena a filosofía abstracta, pero escúchalo en términos prácticos. Vivimos en un universo que en su nivel más fundamental es una conciencia unificada que se experimenta a sí misma desde infinitos puntos de vista simultáneos. Tú eres uno de esos puntos. La persona que odias es otro. El rival que quieres destruir es otro. Pero todos son expresiones del mismo campo. La separación que percibes entre tú y los demás es una ilusión extraordinariamente convincente creada por los sentidos físicos. A nivel energético profundo, atacar a otro es atacarte a ti mismo. Con la misma literalidad con que tu mano derecha no puede golpear a tu mano izquierda sin que el dolor lo sienta el cuerpo entero. Cuando decides usar este sistema para dañar, para manipular, para obsesionar a alguien, para hundir a un competidor, para vengarte de quien te hirió, el primer problema es uno que nadie menciona y que ocurre antes de que tu intención llegue a ninguna parte. Para proyectar odio, primero tienes que generar odio. Para emitir rencor, primero tienes que habitarlo. Para lanzar la frecuencia del daño hacia afuera, primero tienes que saturar tu propio sistema con esa frecuencia. Te bebes el veneno tú primero. Siempre. Sin excepción. Antes de que una sola gota de esa intención llegue a su destino, ya está corriendo por tus venas y pudriendo tu campo desde adentro. El odio sostenido acidifica literalmente la química de tu cuerpo. Eleva el cortisol. Suprime el sistema inmune. Bloquea los canales de abundancia porque es imposible vibrar en rencor y en prosperidad al mismo tiempo. Ocupan la misma frecuencia. Son incompatibles. Cada minuto que pasas alimentando el deseo de dañar a alguien es un minuto en que le das la espalda a todo lo que podrías estar construyendo para ti mismo. Tu enemigo vive su vida mientras tú te consumes en la tuya pensando en él. Hay un patrón que se repite con una regularidad inquietante en la historia de las personas que aprenden a usar el poder de la conciencia con intenciones oscuras. Al principio parece funcionar. Consiguen lo que quisieron. La venganza tiene el sabor que esperaban. El control que buscaban se materializa. Y entonces empieza el deterioro. Silencioso al principio. Una relación que se rompe sin razón aparente. Una oportunidad que se cierra misteriosamente. Una salud que comienza a flaquear. Una soledad que crece aunque estén rodeados de gente. El castillo se construye sobre arena. Y la arena, tarde o temprano, cede. No porque el universo los castigue, sino porque la frecuencia con que construyeron ese castillo es la misma frecuencia que lo erosiona desde los cimientos. Ahora viene la parte que parece más difícil, pero que es en realidad la más liberadora. Bendice a tus enemigos. No como acto de santidad. Como tecnología de protección. Cuando alguien te envía odio, te critica, te traiciona o intenta hundirte, y tú respondes desde tu campo con una frecuencia de amor o de bendición genuina, ocurre algo fascinante en la física de las ondas. Las frecuencias incompatibles no pueden resonar. El odio que viene hacia ti choca contra tu campo de alta frecuencia y no encuentra superficie donde adherirse. Rebota. Y regresa hacia su emisor multiplicado por la potencia del impacto. Tú no haces nada. No te vengas. No respondes. Solo mantienes tu frecuencia alta y dejas que la ley haga su trabajo con una precisión que ninguna venganza humana podría igualar. Esto no requiere que perdones en el sentido emocional inmediato. Requiere que entiendas que tu campo energético es tu territorio sagrado y que no vas a permitir que la frecuencia de nadie lo contamine. Bendecir al enemigo es poner un escudo. Es decir, este espacio es mío y en este espacio solo entra lo que elevo. La regla es simple y absoluta. Usa este poder para crear, para sanar, para construir, para amar con libertad, para expandir tu vida y la de quienes te rodean. Úsalo para eso y el universo entero se pondrá a tu favor con una generosidad que te dejará sin palabras. Úsalo para dañar y te convertirás en el centro de tu propia esfera de espejos, recibiendo de vuelta, con intereses, exactamente lo que lanzaste. La elección es tuya. Siempre lo ha sido. Epílogo. El silencio es tu espada. Los alquimistas medievales tenían una frase que guardaban con más celo que sus fórmulas secretas. Una frase que consideraban más valiosa que el proceso de convertir plomo en oro, porque sin ella todos los demás conocimientos eran inútiles. La frase tenía 4 partes. Saber, querer, osar y callar.
Los 3 primeros los entendía cualquiera que llegara a sus círculos con suficiente dedicación. Saber era estudiar la ley. Querer era desear con claridad. Osar era atreverse a aplicarlo contra toda lógica y evidencia externa. Pero el cuarto, callar, era el que separaba al maestro del aprendiz. Era el que más costaba. Era el que más se violaba. Y era el único sin el cual los otros 3 perdían su poder completamente. Ahora entiendes por qué. Cuando hablas de tu sueño antes de que se haya manifestado, lo que haces no es compartirlo. Lo que haces es abrir una válvula por donde escapa la presión que necesitas para que se cocine. Imagina una olla a presión. Dentro de esa olla hay calor, hay vapor, hay una energía concentrada que está transformando algo crudo en algo completamente diferente. Ese proceso ocurre en silencio y en oscuridad. La tapa está cerrada. La presión se acumula. Y es exactamente esa presión acumulada la que hace posible la transformación en una fracción del tiempo que tomaría con cualquier otro método. Ahora imagina que abres la válvula. El vapor sale disparado con un silbido. La presión cae. El proceso se interrumpe. Lo que estaba a punto de cocinarse vuelve a estar crudo. Y tienes que empezar de nuevo. Tu boca es esa válvula. Cada vez que cuentas tu visión a alguien que no está en tu misma frecuencia, cada vez que buscas validación externa para algo que solo necesita tu certeza interna, cada vez que explicas tus planes esperando que alguien te diga que si puedes, abres la válvula. La presión se va. El sueño vuelve a estar crudo. No porque las personas a tu alrededor sean malas, sino porque sus dudas, aunque sean genuinas y bien intencionadas, son una frecuencia. Y esa frecuencia entra en tu campo y crea interferencia en la señal que estabas construyendo con tanto cuidado. Una sola frase dicha por alguien que te importa, pero ¿de dónde vas a sacar el dinero? ¿No crees que es demasiado arriesgado? Y si no funciona, puede desinstalar semanas de trabajo vibratorio en 30 segundos. No porque esa persona tenga razón, sino porque tú le diste autoridad sobre tu frecuencia al abrirle la puerta. El agente secreto no habla de su misión. No porque sea arrogante ni porque desprecie a los demás, sino porque sabe que la misión se protege en el silencio. Que cada palabra dicha antes de tiempo es información que puede usarse en su contra, aunque la persona que la recibe no tenga ninguna intención de hacerlo. A partir de este momento, conviértete en el agente secreto de tu propia vida. Trabaja en silencio. Crea en silencio. Decreta en silencio. Vive en tu final en silencio. Deja que los resultados sean el único comunicado que emites. Cuando las cosas empiecen a manifestarse, cuando la realidad empiece a reorganizarse alrededor de tu nueva frecuencia, la gente lo notará. Te preguntarán qué cambiaste, qué hiciste, cuál es tu secreto. Y tú sonreirás desde adentro, desde ese lugar tranquilo donde vive el comandante, y dirás simplemente que las cosas fluyeron. Porque la verdad más profunda no necesita explicación. Y el poder real nunca hace ruido. Ahora viene el momento más importante de este audiolibro. No un resumen. No una lista de puntos para recordar. Un decreto. Tu decreto. En segunda persona, porque quiero que lo sientas como lo que es, una orden que el universo ya está procesando mientras le escuchas. Tú eres el punto donde la conciencia decide materializarse. No eres el resultado de tus circunstancias. Eres la causa de ellas. Desde este momento dejas de pedir y empiezas a asumir. Dejas de esperar y empiezas a habitar. Dejas de suplicar y empiezas a decretar desde la calma absoluta del que sabe que ya está hecho. Tu frecuencia es tuya. Tu campo es tuyo. Tu realidad es tuya. Cierra este audiolibro. No para terminar. Para empezar. El universo tiene el oído pegado a tu pecho. Ya sabe lo que vas a ordenar. Y si estás listo para seguir profundizando, para descubrir nuevas herramientas, hábitos saludables y una visión más clara de tu potencial, te invito a explorar otro audiolibro revelador que ves en pantalla, que transformará tu forma de cuidar tu mente, tu cuerpo y tu vida. Haz clic y nos vemos allí.